Bueno, pues en primer lugar, gracias a todos por venir y sobre todo a los organizadores porque nos han permitido conjuntar dos aficiones que yo creo que tenemos todos, que son la ciencia y los bares. Entonces hoy yo estoy, no sé, como ¿a quién quiere más, a papá o a mamá? Hoy no sé, bueno. Bueno, ahora lo veréis, yo he venido aquí a hablar de mi libro, entonces os lo digo ya para que bueno, luego cuando empiece a hacer publicidad, pues no os extrañéis. Voy a dar las gracias. Bueno, lo que voy a presentar son métodos para ver cómo las matemáticas nos sirven para explicar la contaminación y el cáncer. Voy a poner algunos ejemplos sobre distintos tipos de contaminación y qué relación o cómo nos permite ver si esa contaminación está relacionada con el cáncer. Y luego, pues al final hablaré de de un mapa que estamos haciendo de mortalidad en Castilla-La Mancha. Y bueno, lo que vais a ver aquí es, está financiado por la UCLM, el Ministerio, la Junta, el Departamento de Matemáticas y yo creo que ya, ¿no? Si hay alguien que ha pagado algo, que me lo diga y ahora os lo cuento, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, de lo que yo voy a hablar es de estadística espacial, que se refiere al análisis de datos geográficos. Y bueno, los datos geográficos son pues mediciones que tienen la particularidad de que se han tomado en una región concreta o de las que se conoce la posición, ¿no? Pues un medidor de ruido, por ejemplo, colocado aquí en una calle de Albacete, pues se conoce la medición de ruido y la posición. El número de casos de muertos por un determinado cáncer en un municipio de Castilla-La Mancha, pues también es un dato geográfico porque se conoce la región, el municipio y el número de casos. Y luego yo voy a utilizar modelos bayesianos, que bueno, la inferencia bayesiana es un paradigma dentro de la estadística, que esencialmente lo que hace es que todo lo representa como probabilidades. Entonces nosotros cuando queremos medir un efecto, pues tenemos una probabilidad a priori que es nuestra, digamos, lo que nos dice nuestra intuición o a veces el conocimiento que tenemos de ese problema, y luego pues recogemos los datos y lo que hacemos es con esos datos actualizar esas probabilidades. Bueno, esto yo creo que es lo más técnico que voy a contar. Y bueno, voy a hablar de tres ejemplos muy interesantes. Uno es del nivel de ruido en el centro de Albacete. No voy a hacer un spoiler, pero yo creo que ya sabéis todos cuál va a ser el resultado. Luego, voy a hablar también de otros modelos que utilizamos para el incremento de casos de cáncer alrededor de industrias contaminantes, que bueno, lo hemos hecho con datos reales. Y luego también voy a hablar de un atlas de mortalidad en Castilla-La Mancha a nivel municipal, que yo creo que es lo más interesante y que de alguna manera pues, va en la línea también de lo que comentaba Cristina, ¿no? Que la población está envejeciendo, entonces eso está haciendo pues, que haya una serie de causas de mortalidad pues, que están disminuyendo, pero otras que están aumentando. Entonces, esencialmente, esto es lo que os iba a contar. Yo he venido aquí a hablar de mi libro. Entonces, los modelos de los que voy a hablar pues, están en este libro, que hemos escrito con varios autores y que hemos publicado con CRC, que es una editorial importante del ámbito científico. Y a mí esto me gusta verlo como un viaje de ida y vuelta, es decir, los modelos que hemos desarrollado aquí, pues sí, bueno, los hemos utilizado para analizar datos de otro sitio, pero sí que hemos sido capaces de traerlos y analizar datos de aquí de Albacete, de Castilla-La Mancha, que de alguna manera pues, son los que pues nos interesan pues, porque es donde vivimos, ¿vale? Y eso es un poco de lo que voy a hablar. ¿De acuerdo? Bueno. Para empezar, voy a comentar el caso del análisis de datos de ruido. Bueno, me imagino que sabéis que en Albacete, pues, como en muchas ciudades, hay un problema de ruido en el centro, ¿de acuerdo? Y bueno, entonces, en Albacete el ayuntamiento tiene una mesa del ruido que se encarga pues, un poco de tratar estos problemas y en el año 2010 encargó un estudio a una empresa que hizo un análisis sobre el nivel de ruido en Albacete, en toda la ciudad. Y bueno, y publicaron un informe y pues, una de las conclusiones era que en el centro pues, efectivamente había pues, un exceso de ruido y eso era un problema. Entonces, este ejemplo también es interesante porque lo hemos hecho todo con datos abiertos, es decir, nosotros hemos desarrollado modelos que se podían aplicar a este problema, pero realmente datos no teníamos, es decir, podríamos haber recogido datos, pero lo interesante es que el ayuntamiento publicó el informe en su página web y en ese informe estaban las hojas técnicas de las mediciones de ruido, entonces teníamos las mediciones de ruido, ¿no? Y creo que eran medias por hora. Y luego además, pues del proyecto OpenStreetMap fuimos capaces de sacar todas las fronteras de los edificios de Albacete. Entonces,
simplemente buscando datos, ya digo, datos abiertos en la web, pues hemos sido capaces de hacer un análisis del ruido. Entonces, uno de los problemas que hay con este tipo de datos es que muchos de los modelos estadísticos, de alguna manera, solamente consideran la línea recta, es decir, que lo que implican o lo que una de las hipótesis de partida sería que el ruido se comporta como un fantasma, ¿no? Que atraviesan las paredes. Ahora voy a poner un ejemplo. Y entonces lo que hemos hecho con estos modelos es poder girar las esquinas, ¿no? Que en determinados contextos es complicado, sobre todo al salir de los bares, pero entonces lo que hemos hecho ha sido enseñar a los modelos matemáticos a girar la esquina, ¿no? Entonces, y no a atravesar paredes, que también es un tema complicado, sobre todo cuando uno sale de los bares. Bueno, entonces esto vuelvo a hablar de mi libro, es un ejemplo de ese libro del que yo estoy particularmente orgulloso, porque en el libro queda claro que en Albacete hay bares y que en esos bares hay fiesta porque hay ruido. Entonces, yo creo que eso es importante. Esto luego me lo cortáis, o sea, cuando editéis el vídeo, bueno. Entonces, vale. Estos son los datos que hemos sacado de OpenStreetMap. ¿Veis por aquí? Esto sería la calle Concepción. Estos vasos que hay por aquí, bueno, ¿qué pueden ser? ¿Bares? Son bares. ¿De acuerdo? Entonces, y los puntitos estos que hay aquí en azul son las zonas de medición. Entonces, ya digo, los mapas están sacados y la ubicación de los bares están sacados de OpenStreetMap. Vosotros pensad que OpenStreetMap es un proyecto colaborativo donde la gente, pues alguien se ha dedicado a ir de bar en Albacete y hacer constar que ahí hay un bar. O sea, entonces, yo creo que, iba a decir, seguro que están más bares que yo, no lo sé, pero bueno, alguien se ha preocupado de contar dónde están todos los bares y ya digo, estos puntos son los puntos donde la empresa midió el nivel de ruido, que son, entonces hemos juntado estos datos y bueno, lo que os comentaba antes es lo siguiente. Lo que queremos es que si yo estoy aquí, esta es la calle Concepción, la ronería estaría aquí, entonces, bueno, por poner un ejemplo, entonces, los modelos clásicos lo que harían sería, bueno, a mayor color, digamos, mayor es la similitud entre el nivel de ruido que hay aquí y en otros puntos, ¿de acuerdo? Entonces, un modelo estadístico típico, pues lo que haría sería atravesar la pared y por eso veis que aquí hay una correlación relativamente alta. El modelo que nosotros hemos utilizado, pues fijaos que aquí la correlación es muy baja, y porque efectivamente pues digamos, no atraviesa las paredes, gira las esquinas convenientemente, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, las estimaciones que nosotros tenemos del nivel de ruido, aquí tenéis la estimación promedio a la 1 de la mañana. Si os fijáis, la normativa municipal creo que dice que en zonas residenciales por la noche no puede haber un nivel de más de 60 decibelios. Y bueno, aquí si os fijáis, por aquí sí que es muy bajo, pero en esta zona ya empieza, aquí estaríamos ya por encima de los 65, 70 decibelios. Entonces, bueno, la estimación nosotros lo que veíamos era que efectivamente pues había un nivel de ruido más alto, y esto es una cosa que hacemos muchos los matemáticos, ¿no? Nosotros decimos verdades, pero que realmente no sirven para nada. Entonces, esto es algo que ya se sabía. Nosotros hemos invertido pues, unos años en decir que efectivamente con nuestros modelos podemos decir que el nivel de ruido del centro es muy alto, ¿de acuerdo? Bueno, y luego aquí lo que hemos pintado ha sido el cuantil, el del 97,5%, que esencialmente lo que quiere decir es que la probabilidad de que el nivel de ruido esté por debajo del valor que pinta aquí es pues eso, de esta probabilidad, ¿no? Que eso es una de las ventajas de los modelos bayesianos. Entonces, si os fijáis, aquí la escala es distinta y prácticamente en todos los puntos del centro pues el nivel de ruido es muy alto. ¿De acuerdo? Bueno, eso es, y esto es el primer ejemplo que os quería contar. Ya digo, lo hemos podido hacer gracias a pues eso, que el Ayuntamiento haga su informe, que publicó los datos de manera abierta, etcétera. El segundo ejemplo que voy a contar es de cómo podemos determinar si alrededor de determinadas industrias contaminantes pues hay más casos de cáncer de lo que cabría esperar. Entonces os voy a contar esencialmente lo que hemos hecho. Bueno, este trabajo prácticamente lo ha hecho todo Paco, que estaba por ahí, que es mi estudiante de doctorado, y prácticamente el mérito es suyo. Yo solamente lo voy a presentar aquí y me voy a beber las cervezas que me acuerdo. Bueno, entonces, los datos estos no son públicos, son datos privados, los hemos sacado del Hospital Universitario de Alcalá de Henares.
Esto luego me lo ponéis en otra voz para que no se entienda, ¿de acuerdo? Y entonces están cargados del conjunto mínimo básico de datos, que son toda la información mínima que el hospital debe de recoger de los enfermos, ¿no? Entonces, pues esencialmente estaríamos hablando de, pues, de por qué ingresó esa persona en el hospital, la edad, el sexo, etcétera, ¿de acuerdo? Estos son datos confidenciales, entonces nosotros, bueno, pues tuvimos que pedir permiso al médico que se encarga de este registro y, bueno, pues entonces, digamos que estos datos no son públicos. Luego también tenemos datos de la ubicación de industrias del Registro Estatal de Emisiones y Fuentes Contaminantes, que es una base de datos donde están declaradas todas las industrias contaminantes y también hay una declaración pues, del tipo de emisión y de la cantidad, ¿de acuerdo? Y bueno, la pregunta que queríamos responder es si aparecen más casos de cáncer en las proximidades de industrias contaminantes. Entonces, esta es la ciudad en cuestión. Los puntos que tenéis aquí serían industrias contaminantes, ¿de acuerdo? Creo que era que emiten contaminación al aire, y luego en verde teníamos otro tipo de industria, ¿no? Pero bueno, estas dos coinciden aquí. Los puntos que tenéis aquí son un conjunto de controles. Estos son personas que fueron al hospital, ¿de acuerdo? Pero que no tenían ninguna enfermedad relacionada con los tipos de cáncer que vamos a tratar. Entonces, aquí hemos considerado si el estar cerca o el vivir cerca de alguna de estas industrias pues aumenta un poco el número de casos de cáncer, y hemos considerado pues cáncer de estómago, de pulmón y de riñón, ¿de acuerdo? Aquí tenéis la distribución. Creo que esto era de uno de los tipos de cáncer que hemos considerado, creo que era estómago, y esencialmente lo que tenemos es los controles que nos dan una idea de cómo se distribuye la población en la ciudad, porque evidentemente va a haber más casos donde haya más población, aunque el riesgo sea uniforme, siempre va a haber más casos donde hay más población, y de alguna manera nos permite pues corregir eso, porque si no, evidentemente detectaríamos que donde hay más población hay más casos, pero eso realmente no aporta demasiado. Y bueno, entonces los modelos que utilizamos esencialmente consideran pues los controles para corregir o para decirnos cómo esperaríamos que estuviesen esos casos si se distribuyen de acuerdo a la población, y luego tenemos unos modelos que nos miden pues cómo es el incremento de casos con respecto a la distancia a esos focos. Y entonces lo que tenemos son modelos como este. Por ejemplo, esto sería la distancia a la industria contaminante, esto es para una de las industrias que tenemos ahí. El 0 lo que marcaría es que no hay un riesgo, ¿de acuerdo? Y por encima del 0 lo que tenemos es que ahí sí que hay un incremento de casos de cáncer alrededor de esa industria. La línea negra sería la estimación del efecto, y como somos estadísticos lo que hacemos es dar también una medida de incertidumbre, es decir, yo tengo esta medición, pero esa medición va a tener cierto error, pues por la variabilidad de los datos, la variabilidad del modelo, etcétera, y entonces lo que nos permite es decir, bueno, mi estimación es esta, pero la probabilidad de que esté aquí dentro de efecto es del 95%. Entonces prácticamente estamos seguros de que esta industria sí que está causando un incremento de casos de cáncer alrededor. ¿De acuerdo? Aquí estamos comparando dos tipos de modelos. ¿Qué industria o qué resultados obtendríamos si no hubiese ningún tipo de exceso de riesgo? Bueno, pues sería algo así, ¿no? Donde tenemos el 0, que es lo que digo, que no marca ningún incremento de casos, y bueno, pues digamos estos intervalos de aquí pues contienen al 0, y entonces aquí no podríamos decir que hay un incremento, ¿vale? Esto realmente son dos métodos distintos para el mismo foco, pero sí que hemos visto que de los, creo que eran 11 focos o 11 tipos de industrias que tenemos, hay algunas donde sí que observamos diagramas de este tipo para algunos tipos de cáncer, y otras para los 3 tipos de cáncer observamos diagramas de este tipo que dicen que no hay ningún tipo de incremento, ¿vale? Bueno, y ya para acabar voy a hablar de un proyecto en el que estamos trabajando, que también empecé con Paco, que es un atlas de mortalidad en Castilla-La Mancha que cubre el periodo 2003-2014. Lo que queremos hacer es esencialmente ver cómo se muere la gente en Castilla-La Mancha, aunque suene un poco no sé cómo no se me sale, pero esencialmente, pero es muy importante porque nos permite determinar patrones geográficos y luego también patrones temporales, es decir, si estamos envejeciendo, cómo va a afectar eso por ejemplo a los hospitales, es decir, a lo mejor lo que tienen que hacer es ampliar la planta de geriatría, y a lo mejor pues yo que sé, otro tipo de plantas pues a lo mejor dejarlas en la mitad, ¿de acuerdo? En este ejemplo, o en este trabajo, estamos colaborando con el Centro Nacional de Epidemiología, con gente de otras universidades, pero de alguna manera lo dirigimos desde aquí. Entonces, esencialmente lo que tenemos son
todos los datos de mortalidad durante este periodo de tiempo, realmente tenemos más años, pero por temas del formato de los datos, etcétera, pues nos hemos decidido centrar en este periodo. La verdad es que ha estado bien porque al ser 12 años, luego las gráficas quedan mejor, porque si ya metes 13, entonces ahí luego se te descuadran las gráficas, entonces al final queda todo muy bien. Entonces, esencialmente lo que hemos considerado son, ya digo, 20 causas de mortalidad, pues por ejemplo, pues tumor maligno de colon, tumor maligno de tráquea, cáncer de mama, etcétera. Entonces, cuando una persona fallece, se rellena un informe y una de las cosas que se incluyen es pues, el código internacional de enfermedad, pues de la causa de muerte, y esa base de datos, que también es confidencial, pues es la que hemos utilizado. Y voy a poner 3 ejemplos. El primero es de enfermedades cerebrovasculares, el segundo es de la enfermedad de Alzheimer, y el tercero va a ser, es un poco más truculento porque es sobre suicidio, pero yo creo que lo he puesto a posta porque yo creo que hay cierto estigma con las enfermedades mentales, entonces yo creo que hay que hablar de este tipo de cosas. Y luego además es que los datos, ahora lo veréis, ahí yo cuando vi los resultados me dejaron un poco helado. Bueno, en cualquier caso. Esencialmente un atlas de mortalidad lo que recogemos es este tipo de cosas, que son, aquí son mapas, esto sería pues por enfermedades cerebrovasculares. Aquí tenemos la tasa de mortalidad estandarizada, que es simplemente el cociente entre los casos que yo observo y los casos que yo espero. Los casos esperados simplemente se calculan, pues si yo tengo 1000 casos en total en este periodo de tiempo, los reparto de manera proporcional a la población, ¿vale? Es decir, si el riesgo es uniforme, el número esperado de casos va a ser pues, lo que toquen en cada municipio. Entonces, digamos que hemos pintado en verde, o en este verde clarito, el 1, que sería un riesgo medio, y luego pues en rojo pues un riesgo más alto. ¿De acuerdo? Entonces, los mapas los tenéis aquí. Se ve aquí lo que se observa muy bien es el patrón temporal, que esencialmente por enfermedades cerebrovasculares, digamos que la mortalidad está disminuyendo. Luego aquí hemos pintado, que esto lo hemos sacado del modelo, esto sería simplemente la tendencia espacial, nos da pues un promedio durante todo ese periodo por cada municipio. Y lo que se puede observar, por ejemplo, es que si consideramos solamente todo el periodo de tiempo, pues parece que, por ejemplo, en esta región de aquí, pues la mortalidad por este tipo de enfermedades pues es más alta, ¿vale? Entonces, este sería, pues una evolución temporal de lo que serían enfermedades cerebrovasculares. Ahora tenéis el Alzheimer, que es muy interesante porque igual que la otra, que por enfermedades cerebrovasculares, la mortalidad está disminuyendo, por enfermedades, por ejemplo, por la enfermedad de Alzheimer, que es una enfermedad neurodegenerativa, yo entiendo que porque cada vez vivimos más, pues fijaos que la tendencia temporal es al revés, es decir, está aumentando, ¿vale? Entonces, yo creo que es un tema muy interesante. Y lo mismo, aquí tendríais, por periodos de 3 años, esa tasa de mortalidad estandarizada, que nos permite un poco determinar en qué zonas hay más mortalidad. Y si os fijáis, aquí aparecen 2 zonas muy marcadas, aquí y aquí, donde pues, la mortalidad por ese tipo de enfermedades es más alta. Luego habría que ver las causas. Y ya para acabar, lo que os comentaba de los suicidios, lo que más me chocó, y realmente lo que más me chocó es esta tendencia. Es decir, hay un descenso hasta aproximadamente 2008 y luego parece que esa curva se invierte. Y 2008 no es un año cualquiera, es el año en el que se empezó la crisis. Entonces, sí que es cierto que en las noticias pues, veíamos algunos casos dramáticos, ¿no?, de personas desahuciadas que echaban de sus casas y se tiraban por el balcón. Entonces, analizando estos datos, no lo he dicho, pero estos son resultados preliminares, ¿de acuerdo? Pero sí que esta tendencia, además, empieza, no se ve aquí, pero esto sería 2008, estaría aquí. Sí que parece como que hasta aquí parece que desciende, pero luego de aquí tiene un efecto rebote. No sé si es por el efecto de la crisis, por que la serie temporal cambia, pero me pareció significativo. Y luego también este mapa pues, nos permite también ver en qué regiones evidentemente pues, hay más suicidios, ¿de acuerdo? Bueno, entonces os deja un poco helados, pero ya voy a acabar. Ya, y simplemente lo que os quería comentar es, pues eso, que las matemáticas sirven para modelizar, pues cómo es la contaminación, en este caso la contaminación acústica.
también para modelizar cómo la contaminación o cómo industrias contaminantes, o cómo podemos estudiar si industrias contaminantes tienen un efecto sobre la distribución de casos de cáncer. Y luego, pues, lo que os comentaba, estamos trabajando en este Atlas. El Atlas nos gustaría publicarlo en papel. Lo que sí que tenemos ya más o menos hecho es una aplicación donde se pueden consultar todas estas 20 causas de mortalidad, se pueden consultar los municipios, se puede pinchar en el municipio y ver cuál es la tasa de mortalidad, se puede ver la serie temporal, etcétera. Y bueno, yo espero poder publicarlo a finales de año y nada, y que lo podáis ver, porque yo creo que sí que nos ayuda a entender qué está pasando en Castilla-La Mancha. Y bueno, y nada más, pues muchas gracias. Si tenéis alguna pregunta.